mucho gusto estar aquí con ustedes. Y el tema de hoy que quiero hablar es muy importante porque yo creo que cada uno de nosotros nos hemos encontrado con este asunto de relevancia que es la profecía, ¿sí? Y el tema lo he titulado ¿Por qué la profecía tarda en cumplirse? Sabes, muchas de las veces hemos perdido la confianza, ¿verdad? Creemos que el término profeta es un término orgulloso, soberbio, y que no tiene sentido decirle a alguien que es profeta. Y yo creo una cosa muy importante en cuanto a esto. Yo creo que muchos hemos sido desilusionados por personas que literalmente han fluido en este don, en esta unción, y han defraudado en algún momento a la casa del Señor. Sin embargo, la Biblia nos habla en respecto a esto, ¿verdad? Y la Biblia nos habla que literalmente la profecía es algo que se usó en el Antiguo Testamento para darle dirección al pueblo de Israel. Entonces, esta dirección que Dios utilizó para guiar a los reyes, tanto a profetas, a reyes, a sacerdotes, lo hizo a través del ámbito profético. En el Nuevo Testamento también nos dice que el Señor Jesús mencionó que no podías quitarle a la ley ni una tilde, ni una coma, porque si tú quitabas o añadías, eras llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces lo profético realmente es cierto. Ahora, una cosa muy importante que tú y yo debemos de entender. La palabra profética más segura es la Biblia. Mas, sin embargo, la Biblia menciona que habrá individuos que nos guiarán a tomar la decisión correcta en un momento determinado en nuestras vidas. Ahora, existe el por qué, si yo recibí una palabra profética, no se ha cumplido. ¿Te ha pasado eso? Tal vez pasó un año, pasaron 2 años, 10 años, y la palabra profética no se ha cumplido. Ahora, ahorita te voy a dar una enseñanza muy clave en cuanto a esto, porque debe de existir el antes de la palabra profética y el después de la palabra profética. Debe haber una reacción antes de recibirla y debe de haber un resultado mío al haberla recibido después de. Y muchas de las veces la palabra profética se convierte en una frustración porque pues no se cumplió. Fue un falso profeta, me dijo algo que no era cierto, no pasó nada. Ahora, hay una cosa muy importante que tú y yo debemos de entender. La palabra profética no es un genio que tú vas a brotar y le vas a pedir deseos. Es algo que viene como una dirección de parte de Dios a su pueblo que está en obediencia. Si nosotros nos encontramos en desobediencia, no podemos manifestar una palabra profética que se va a cumplir al instante. Y si recibimos una palabra profética de consolación o restauración a nuestras vidas, tenemos que tener algo bien en claro. Tú y yo debemos de entender que debemos de arreglar y alinear nuestra vida para que Dios pueda manifestar la esencia de esa palabra profética en nosotros. Ahora, yo describí 10 puntos, pero antes de describirte estos 10 puntos, voy a leerte la base de esta enseñanza que está registrado en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. ¿Okay? Y lo vamos a leer aquí. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo, oídme Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y una cosa muy importante, Dios hay en ocasiones que ha hablado en sueños, en visión. El libro de Job lo dice, ¿verdad? Dice, Dios habla por una u otra manera, por sueño o visión, pero el hombre no entiende. Entonces, hay veces que Dios nos habla por visión, o Dios nos habla a través de algo que podemos entender, pero aún la visión necesita una interpretación. Pero la palabra profética es trasladada a través de un ser humano a nuestras vidas. Y cuando llega ese momento, ¿cómo vamos a reaccionar tú y yo ante esa palabra profética? Ahora, el libro de Segunda de Crónicas y la vida de Josafat es una evidencia clara
del antes y después de la palabra profética. ¿Qué voy a manifestar yo antes de recibir la palabra y después de haberla recibido? Ahora, son 10 puntos como te lo había mencionado. ¿Por qué si recibí una palabra profética no se ha cumplido? ¿Ok? ¿Por qué no se ha cumplido? Es una cosa muy importante. Vamos a ver ahora evidencias de un profeta genuino. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 1 al 3. Dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anaí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Primera evidencia de la palabra profética vino a confrontar a Josafat, porque se estaba juntando con las personas indebidas. Yo no puedo estar caminando en algo profético si estoy juntándome con malas amistades. Si tú sigues viviendo tu vida normal, como lo eras antes de venir a Cristo, y recibiste una palabra profética y estás esperando a que Dios te la cumpla, sin vivir en el acto de obediencia, sin vivir en el acto de rectitud y de integridad que Dios ha ordenado, la palabra profética en sí fue en vana para ti. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Josafat hasta este punto cree en Dios, recibe la palabra profética, pero la palabra profética lo confronta porque anda con malas amistades. Está trabando una mala amistad que Dios no le había autorizado y lo está haciendo por querer quedar bien. ¿Ok? Entonces eso ya lo veremos después, porque la vida de Josafat es una profundidad, es una enseñanza tremenda. Pero ahorita estoy hablando del por qué la palabra profética no se ha cumplido en nuestras vidas y qué es lo que yo debo de hacer para que esto suceda. ¿Ok? El profeta genuino habla en el nombre de Dios, número 1. Y número 2, reprende y guía en amor. El profeta no llega con un estatus de soberbia, creyendo o pensando que es más que los demás. Si el profeta es una persona que vive su vida deliberadamente, en desobediencia, sin vivir en obediencia a un pastor, pues obviamente la palabra profética no va a tener peso. ¿Me explico? Porque la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, en una de las cartas del apóstol Pablo, dice: el espíritu de profeta se sujeta a los profetas. Ahora, antes de entrar a la enseñanza clave, porque he hablado acerca de la esencia profética y existen 5 ramas, ¿ok? Y antes de entrar a esas 5 ramas hay que entender una cosa importante. Si yo llego a una iglesia a congregarme, pero yo estoy fluyendo en un ámbito profético, yo tengo que aprender a sujetar mis dones a la voluntad de Dios y a la voluntad de la iglesia donde yo me estoy congregando. Yo me ha tocado estar en congregaciones donde de repente está predicando el pastor y una persona que se cree súper espiritual empieza a gritar desde el medio a profetizar. Eso no es de Dios, ¿ok? Déjame dejarte algo bien en claro. Gritar e interrumpir algo que Dios está haciendo a través de otra persona es un espíritu de orgullo, es un espíritu de soberbia, de altivez, que se quiere exaltar sobre algo que Dios ya estableció dentro de una congregación. Entonces, esa no es la manera de profetizar. Pablo lo dijo en Corintio, que si alguien profetizaba, que lo hiciera decentemente y en orden, ¿sí? Que no podías llegar y tomar el lugar sin antes entrar por la cabeza de ese lugar. Entonces es bien importante entender que es muy importante entender que la palabra profética tiene más peso cuando la persona es sumamente humilde, sencilla y servicial. Yo he visto personas que profetizan aún, que están en el servicio de limpieza, personas que profetizan que están con mujeres, personas que profetizan
y que viven en un ámbito profético tremendo de parte del Señor y sirven en el ministerio de escuela dominical. Entonces no es en sí un título en el cual tú te apropias y te sientes más que los demás. ¿Okay? Es algo importante que tú y yo tenemos que entender. El ámbito profético, si es una fuente de bendición para la iglesia, no es una fuente de corrupción o de destrucción o que divide a la congregación. Si tú piensas que el profeta viene a dividir una iglesia, estás totalmente equivocado y están tus pensamientos desvariados, ¿sí? Estás destrozando algo que el Señor estableció. ¿Okay? Ahora sabemos que el profeta llegaba y reprendía cuando había un pecado de adulterio, como lo hubo en el rey David, cuando el profeta Natán fue y lo reprendió. Pero si tú te das cuenta, el profeta Natán entró por la puerta, lo reprendió en secreto, no lo hizo ni lo exhibió delante de todos. Después de haberlo reprendido, salió por la misma puerta donde entró. Y luego, cuando David se arrepintió, Natán regresó y le dio una resolución a su arrepentimiento a través de una segunda palabra profética que le vino a traer consolación de parte del Señor. Ahora, vamos a ver los 10 puntos importantes. ¿Qué detiene el cumplimiento de una palabra profética? Número 1, el pecado. Si hay pecado en tu vida, si le estás dando cabida al pecado en tu corazón, la palabra profética no va a tener peso, ¿sí? Si hay chisme, si hay murmuración, si hay adulterio, si hay fornicación, si hay odio, si hay resentimiento, si estás resguardando en tu corazón algo, algún tipo de ofensa, la palabra profética no va a tener su cumplimiento a la manera que Dios te lo prometió. Ahí está la promesa, pero algo lo está deteniendo, ¿sí? Es como la tubería de agua, ¿verdad? Si la tubería tiene sarro o tiene mugre o basura, va a detener la fluidez del agua. Te vas a encontrar con un problema que vas a tener que contratar a un plomero para que te destape esa tubería. Es lo mismo que pasa con las bendiciones de Dios. La palabra profética empieza a correr por esa tubería, pero a veces cuando dejamos entrar basura a nuestras vidas, la palabra profética no tiene la fuerza para llegar a su destino, que es al cumplimiento que Dios estableció para cada uno de nosotros. El pecado debe de ser desarraigado continuamente en nuestras vidas. Mira, Santiago lo dijo, si alguno de ustedes dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. ¿Sí? Todos los días le fallamos a Dios, todos los días le fallamos con un pensamiento que le ofende, que le lastima. Todos los días pecamos al no orar, todos los días pecamos al dudar de su poder y de su manifestación en nuestras vidas. ¿Sí? El número 2 es la incredulidad. ¿Qué detiene el cumplimiento profético en mi vida? La incredulidad. ¿Sí? Muchas personas deciden dudar porque la fuente profética que les dio la palabra es una persona que no la califican como profeta. Simplemente es una persona que conozco, ay sí, ya está fluyendo en lo profético. ¿Sí? En ese momento, cuando tú empiezas a dudar, la palabra profética se anula. ¿Sí? La palabra profética no se va a cumplir por un capricho tuyo. No se va a cumplir por algo que tú deseas o quieres. Se va a cumplir porque hay un ámbito de fe dentro de tu corazón que la está haciendo permanecer viva. ¿Me estoy explicando? Si hay incredulidad, si hay, híjole, pues entonces no fue cierto, pues esto o aquello, y eres tan analítico en cuanto a esto, puedes caer en el ámbito de incredulidad y permitir que la palabra profética nunca suceda sobre tu vida. Muchas personas son tan incrédulas que reciben una palabra profética y Dios les dice, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y van y se sientan en la banca. ¿Sí? O sea, sentarte en la banca representa incredulidad porque no creíste en ella. Estás esperando a que llegue sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer nada que te guíe y te lleve en dirección al cumplimiento de esa palabra profética. Eso también es incredulidad. El hecho de que no te estés congregando es incredulidad. El hecho de que no estés cumpliendo con la ley del Señor, diezmando, ofrendando, siendo fiel a tus pastores, ya estás siendo incrédulo. ¿Me estoy explicando?
El hecho de que la incredulidad ha invadido tu corazón y has tomado solamente de la Biblia las cosas que te convienen y las que no te convienen las desechas. Eso ya es incredulidad. Ahora, la incredulidad se manifiesta de muchas maneras. La duda se manifiesta a través de palabras. Ay, yo no creo en eso. Ay, yo no creo en los profetas. Mira, la Biblia lo dice en Efesios, ¿verdad? La Biblia habla de 5 ministerios y uno de ellos es el profético. Entonces, ¿por qué estás dudando de lo profético, verdad? Hay veces que queremos ir a la iglesia a escuchar cosas bonitas y solamente cosas que me caigan bien a mi conveniencia, pero no estoy dispuesto a recibir algo que Dios quiere para mí. Entonces todavía estamos viviendo en el capricho. Nos mantiene fuera de las promesas porque la incredulidad es algo que no va a permitir la bendición. La incredulidad no va a permitir que tú te goces en el cumplimiento de esa palabra profética. Número 3 es la desobediencia. La desobediencia es algo que te puede a ti provocar, ¿verdad?, el ver las cosas de una manera diferente. ¿Cómo es esto? Bueno, muchas de las veces estamos viviendo en rebeldía y pensamos que estamos en lo correcto. Ay, el pastor fue injusto, me disciplinó, me llamó la atención. Y ponle, a lo mejor te llamó la atención desde el púlpito con una predicación que la tomaste tan personal que dijiste, esto me lo está diciendo a mí. En ese momento ya estás actuando en un ámbito de desobediencia. Hay muchas personas hoy en día que se han dejado de congregar. Hay muchas personas que han dejado de ir a la iglesia porque se ofendieron con el pastor, se ofendieron con la pastora, se ofendieron con los hermanos que están en la iglesia y están tratando de encontrar la iglesia perfecta. Y inconscientemente caen en un ámbito de desobediencia y de rebeldía que no les va a traer bendición. ¿Me estoy explicando? O sea, esto es una cosa muy importante. El rey Josafat entendió que debía desechar el pecado instantáneamente de su vida y enseñar al pueblo a desechar el pecado, porque lo que Dios iba a hacer a través de Josafat era una conquista, y era una conquista nacional en el pueblo de Israel. Y si había pecado en él, bueno, pues obviamente él iba a conquistar en su familia. Pero si el pueblo no escuchaba la voz de Josafat, literalmente la nación iba a caminar en fracaso. Muchas iglesias caminan en fracaso, no porque el pastor está en pecado, sino porque la iglesia no ha aprendido a obedecer la voz de su pastor. Entonces, la palabra profética, sin obediencia y en desobediencia, va a provocar maldición y va a provocar retraso a nuestras vidas. ¿Okay? Ahora, Josafat se guió y guió al pueblo a la conquista, resguardó su relación con Dios y enseñó al pueblo a hacerlo. Vamos a leer Segunda de Crónicas capítulo 19, verso 4 al 11. Quiero que prestes atención a este pasaje tan importante, porque de ahí vamos a entrar a los siguientes 7 puntos importantes. ¿Cómo debo yo reaccionar ante una palabra profética? ¿Okay? Capítulo 19, verso 4 dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Vamos a ver el verso 8. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier
causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatuto y decreto, les amonestaréis que no pequéis contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Fíjate bien la cosa importante aquí. Del versículo 4 al versículo 11 del capítulo 19, no te está hablando el por qué vas a recibir solamente la bendición. Te está diciendo lo que tienes que preparar, porque Josafat preparó su corazón y preparó el corazón del pueblo de Israel. Ahora, el que no se preparaba quedaba fuera. ¿Estoy explicando? Ahora, fíjate bien. Número 4, condujo al pueblo. Si yo estoy pastoreando una iglesia y todavía sigo dudando en lo profético y no conduzco al pueblo a una santidad en el Señor, a una obediencia en el Señor, a una vida que le agrade al pueblo, pues básicamente la bendición se queda en mí. No estoy conduciendo a nadie. Si yo no estoy conduciendo a mis hijos a amar la palabra de Dios, pues la bendición se queda conmigo, ¿verdad? Como el sacerdote Elí. Él no reprendió a sus hijos cuando estaban haciendo malas cosas dentro del sacrificio, ¿sí? David, cuando sus hijos cometieron incesto, no los reprendió. Hubo liviandad en el corazón de estos padres que están registrados en el Antiguo Testamento. Su paternidad estaba por los suelos. Déjame decirte que si nuestra paternidad y nuestro matrimonio está por los suelos, no voy a poder exigirle a Dios un avivamiento o un despertar en la iglesia. Porque puede ser que la iglesia es la que no quiere, pero también hay veces que la cabeza es la que está entrando en un ámbito donde no está conduciendo al pueblo a alinearse a lo que Dios quiere. El rey Josafat condujo al pueblo. Si yo guío al pueblo a la meta exacta y perfecta, voy a encontrar un beneficio no solo para mi vida, sino para la vida de los demás. Número 5, estableció líderes aprobados para dar consejo sabio basado en la palabra. Muchas iglesias hoy en día tienen buenos predicadores, tienen personas que saben predicar en el altar y desean el altar, pero cero compromiso. Muchos predicadores hoy en día son personas que no viven en integridad y santidad. Son personas que viven lamentablemente en áreas de su vida fuera del propósito del plan de Dios. Se les ha olvidado aplicar los principios de Dios para sus vidas. Cuando nosotros estamos en un pastorado, lo que más debemos de exigir de nosotros es una vida en santidad. Si la regamos, si cometemos un error, debemos de ponernos a cuentas con Dios al instante. Cuando una persona está sirviendo en una congregación, debe de ver a su pastor como un mentor, pedirle consejo, ayuda. ¿Sabes qué? Estoy batallando en esta área, yo necesito salir de este problema. Pero muchas de las veces lo que pasa es que la vergüenza nos evita entrar a la bendición del Señor. Y lamentablemente a veces nos acostumbramos a vivir una vida sin Dios, al ser permisivos aún con las cosas que estamos viendo. Te lo soy sincero. Si nosotros estamos siendo permisivos y no estamos permitiendo que alguien nos esté supervisando en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que estamos mirando, en cómo estamos actuando, lamentablemente vamos a terminar caminando solos y tomando las decisiones incorrectas. Un líder no solo es sabio porque sabe hablar bonito, sino es una persona sabia en su propia manera y en su propio comportamiento. Es una persona que tiene carácter cuando está con gente y cuando está a solas, ¿sí? El carácter realmente se manifiesta cuando está solo, ¿sí?
Porque si tú estás solo, ahí cuando nadie te está mirando, y tú eres permisivo en áreas de tu vida, ahí estás demostrando el carácter que tienes. Entonces no solamente la manera en que habla delata tu sabiduría, sino la sabiduría que ha penetrado tu corazón en tus actos personales, en todas las áreas de tu vida. Cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti mismo, cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a tu esposa, cómo hablas cuando estás con tus amigos. Todavía hablas chistes de doble sentido, ¿sí? Mira, déjame decirte, todos hemos pasado por áreas de nuestra vida donde la hemos regado. Pero lo importante no es que ya lo dijimos, bueno, ya la regué, sino que lo importante es que dijimos, ya la regué y lo dejaste de hacer. Eso es lo importante, eso es sabiduría, la sabiduría que se aplica y que trae un temor del Señor. El libro de Proverbios dice que la sabiduría está basada en el temor a Jehová. Número 6, dice, enseñó a los líderes a temer a Dios. Si no hay temor, si nada más hay temor desde la cabeza hasta la familia pastoral, pero el congregante no está aplicando temor de Dios, todavía siguen tomando, siguen fumando, se siguen drogando después de salir de la iglesia, sigues teniendo malos hábitos en tu comportamiento, básicamente yo no sé qué estás haciendo al estar sirviendo. El temor de Dios debe ser algo que debemos de plantar en todas las áreas de nuestra vida y de rodillas, ¿me explico? No pasa un solo día que no me arrodillo y le digo, Señor, si he pensado algo que te ha ofendido, te pido perdón. Señor, yo quiero que manifiestes tu santidad en mi vida, porque su santidad es un don y debemos de pedirlo, debemos anhelarlo para que Dios nos lo pueda dar. Número 7, los enseñó a no ser elitistas. Wow. Fíjate lo que dice el verso 6. Sea pues con vosotros el temor de Jehová y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni admisión de cohecho. Hay muchas personas hoy en día que son elitistas, ¿verdad? Líderes que son elitistas, escogen su grupo de gente dentro de la iglesia. Mira, no tengo nada en contra, ¿verdad? Hay veces que hay una persona con un potencial tremendo que quiere servir al Señor y la iglesia lo ignora. No lo ponen al pie para que tal vez vamos a sacarle algo de provecho a ese hermano. Va a ser de bendición para la casa. Vamos a ponerlo a hacer algo que otro no ha podido hacer porque a lo mejor este va a levantar los brazos de la iglesia. Pero a veces el elitismo social no nos permite mirar, ¿verdad?, el potencial que hay en otras personas. Y cuando hay elitismo, la palabra profética se refrena en cumplirse, porque la palabra profética se manifiesta a través del don del amor. ¿Amén? Si no hay amor, no hay una manifestación profética. ¿Okay? Debe de haber amor. Amor por cada persona que entra por las puertas de la congregación. Amor por la esposa, por el esposo, por los hijos. Amor por los compañeros de trabajo. Amor por tus pastores, amor por sus congregantes. Si hay elitismo, básicamente la palabra profética se está refrenando. Ahora, si Josafat lo puso aquí en el verso 7, es porque Josafat se dio cuenta que él necesitaba que esto se alineara para que la palabra profética que estaba siendo decretada a través de este vidente, Ananí, se cumpliera. Número 8. Para un avivamiento profético debía haber sacerdocio en la familia, hombre del hogar. Te lo voy a decir así bien en claro. Muchas de las veces el hombre avienta a la esposa por delante. Nunca se compromete en ser la cabeza de la casa. Siempre deja que la esposa tome las decisiones. Nunca toma decisiones. Nunca toma iniciativas. Deja que ella haga todo. El sacerdocio es también que la mujer le suelte la autoridad al esposo con confianza, con fe. Señor, nunca se va a responsabilizar si no le suelto esto. Pero hoy en día, ¿verdad?, el problema del feminismo, el problema de que la mujer también quiere hacerlo todo, ¿verdad?, provoca que el sacerdocio de la casa, el hombre que Dios estableció como el padre de la familia,
¿sí? No tome la autoridad que le corresponde. Entonces, una de las cosas que tenía que haber en el pueblo de Israel, en el reinado de Josafat, era sacerdocio y autoridades de la cabeza. Si no había autoridades de la cabeza, lamentablemente, el problema no se iba a resolver. Todos en algún momento de nuestras vidas estamos esperando que lo profético que Dios nos habló se cumpla, pero no somos sacerdotes. Si tú no estás tomando el sacerdocio con lealtad en tu casa, con responsabilidad, con amor, dejas de pagar los gastos, dejas de bendecir a tus hijos, bendecir a tu esposa, hay un deslineamiento familiar dentro de tu casa y no está siendo provocado por tu esposa, está siendo provocada por ti, varón. Está siendo provocada por tus malas decisiones. Entonces, Josafat enseña que el avivamiento profético solamente se puede adquirir cuando entra por la cabeza. Amén. El avivamiento profético entra por la cabeza de la iglesia, no entra por una persona que se autonombra profeta, porque muchas personas se autonombran profetas. Una vez me acuerdo que llegó una persona y llega a la iglesia y me dice, yo soy profeta, porque Dios me dijo que yo era profeta, y muchos evangelistas me dijeron, miles de evangelistas me dijeron que yo era profeta. Dije, ah, caray, miles, ¿en qué momento tuviste ese encuentro con miles? Si era cierto, no lo sé. Lo único que hice es, enséñame el número de teléfono de tu pastor anterior para ver si él te ungió como pastor. Titubeó, pero a fin de cuentas me dio el teléfono, le hablé al pastor anterior y me dijo, yo nunca le di el llamado a profético, nunca lo ungí porque no pasó por el proceso. Todavía hay heridas en su corazón, es una persona inmadura. Entonces eso se llama autonombrarse cuando no has pasado por el proceso. ¿Me explico? Entonces, si tú te has autonombrado en el ámbito profético, pues lamentablemente no es una fuente segura. ¿Ok? Son palabrerías a veces. Vamos a ver el número 10. Los enseñó a confrontar el pecado en las casas y en las familias. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Una de las cosas que hizo es que estableció padres de familia, estableció jueces y líderes y empezó a confrontar y a enseñar la ley en las casas. Se abrieron células, grupos que hablaban la palabra de Dios para que en el momento que la palabra profética llegara, el pueblo estuviera listo para que se manifestara y hubiera una promesa sobre otra promesa. Si no había esto, la palabra profética se iba a anular. Siguiente punto. Los enseñó a atraer lo profético. Hay muchos lugares que ya no creen en lo profético, como te dije anteriormente. Si tú sigues dudando en lo profético después de esta enseñanza, yo no sé qué clase de enseñanza necesitas escuchar. ¿Sí? Hay personas que dudan. Yo he hablado con personas que les he dado palabras de parte del Señor. Porque yo le digo al Señor, usa mi boca. Dios bendice a tu pueblo a través de mi boca. Mi boca es un instrumento para ti. Yo solamente me dejo usar por el Señor. Y ha habido personas que me hablan a la semana, al año, y me dicen, pastor, la palabra que usted me dio de parte del Señor ya se cumplió. Y le quiero dar gracias a Dios. Y gracias a Dios por su vida, porque se dejó usar y me bendijo con esa palabra. Pero hay otras personas que me han hablado, es que la palabra que me dice no se ha cumplido. ¿Sí? Pero luego detecto incredulidad, ¿verdad? No, es que no se cumplió. Me dijiste algo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, yo siempre miro estos 10 puntos importantes. Estos puntos son de suma importancia. No es culpa. Mira, muchos detectan que el 95% de la palabra profética que se les da y no se cumple es culpa de la persona que les dio la palabra. Yo te voy a decir todo lo contrario. El 95 al 99% de la palabra profética que no se cumple no es por causa de la persona que te dio la palabra, sino de ti, que todavía sigues albergando hábitos en tu corazón para que no se cumpla. Mientras estos hábitos se sigan ejerciendo en tu corazón,
no vas a ver el cumplimiento profético de Dios sobre tu vida. El Señor Jesús cumplió cada parte profética en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, porque el Señor Jesucristo tenía una vida alineada. Era un hombre, pero también era Dios, pero como hombre se sujetó a los hombres. Se sujetó a la autoridad. No vivió en incredulidad. Vivió una vida ejemplar. Por eso la palabra profética, a través de él, se cumplía al instante. Al instante. Y tal como estaba escrita 100 años a 500 años atrás. Porque la vida de José es una esencia de lo profético de Jesús. Malaquías profetizó de Jesús. David es un ejemplo de la vida de Jesucristo. Todos ellos profetizaron la vida de Jesús, porque Jesús estaba representando con su vida que lo profético podía llegar a través de él, porque él era una persona con todos estos puntos a su favor. Ahora vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al versículo 13, antes de entrar al verso 20. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Fíjate bien, esto sucede después de que Josafat alinea al pueblo y se alinea a él, después de una palabra profética. ¿Okay? Empieza la prueba. ¿Okay? No puede haber una manifestación profética si no hay una prueba. Ahora, la prueba era necesaria porque la prueba nos capacita para que lo profético sea algo tremendo. Él ya está creyendo en la palabra del profeta, del vidente Anaí. Se prepara todas estas áreas, estos 10 puntos, los prepara no solo en su vida y en sus familias, sino en toda la nación. Fíjate bien, versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Ok? Fíjate bien, una cosa muy importante. Convocó oración, ayuno, obediencia, y eso trajo lo profético. Ahora, escucha bien. Si tú recibiste una palabra profética, ya no vas a la iglesia, ya no vas a las reuniones de oración, ya no ayunas, ya no estás cerca de tus pastores, haces lo que se te da tu regalada gana, ¿cómo vas a esperar que lo profético venga a recompensarte? Esa es una cosa muy interesante. Josafat se preparó antes de esta manifestación profética. Vino la palabra profética y su humillación fue el resultado, escúchame bien, de su intimidad con Dios. Si tú no tienes una intimidad con Dios, vas a estar criticando todas las iglesias donde vas a estar criticando a todos los pastores y vas a estar inconforme con todo porque nada llega a tu altura. ¿Sí? Y una vez que tú estás en ese ámbito y vives de esa manera, déjame decirte que lo profético solamente fueron palabras que te animaron, palabras bonitas. Mucha gente nomás va a recibir palabras bonitas. Y la palabra profética es algo que Dios te está diciendo que Él va muy en serio contigo. Y que Dios te quiere bendecir, Dios quiere darte, Dios quiere cumplir lo que te prometió. Pero si todavía hay cochambre en el corazón, Él no va a negociar contigo. ¿Sí? Ahora fíjate bien lo que dice. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Fíjate bien, el ejemplo de una nación
hizo que los de Judá vinieran y se enlistaran en la convocatoria de oración y de ayuno. Ni siquiera se arrimaron por la convocación de la guerra. Fueron a arrepentirse porque vieron que el pueblo de Israel ya estaban viviendo en arrepentimiento genuino. ¿Sabes? Si tú no estás poniendo de tu parte, no va a pasar nada. ¿Sí? Vas a ver el avivamiento profético de fuera. Vas a mirar a otros ser bendecidos cuando tú estás pasando por el valle de amargura. Ay, pero ¿por qué? Es que Dios busca a hijos predilectos. Mira, Dios no tiene hijos predilectos. Y que esto entre por tu cabeza. Dios no es un Dios prejuicioso y un Dios elitista. Dios escoge a aquellos que están dispuestos a obedecerle y alinear sus vidas como Josafat. El pueblo de Israel hasta este punto fueron hijos predilectos de Dios por la obediencia, no porque Dios les estaba dando más importancia que a otros. Los de Judá estaban excluidos, pero ellos dijeron, hey, estamos excluidos, pero también queremos ser parte, queremos ser predilectos de Dios. Queremos que Dios también bendiga nuestras vidas. Así es que nos deje entrar. Y lo que tuvieron que hacer es lo que todos estaban haciendo. Alinearon sus familias, se metieron a orar, se metieron a ayunar. Empezaron a congregarse, se reunieron. Si tú has dejado esto, lo profético no es para ti. Pero si tú hoy te arrepientes y lo recibes, lo profético está a punto de manifestarse en el nombre de Jesús. Verso siguiente. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjate bien, ya estaban intercediendo. La vida de estos judíos estaban siendo ejemplar para otras naciones. Tú no puedes entrar a clamar si no has entrado al ámbito de rendición, si no te has rendido totalmente, si sigues batallando en áreas interpersonales en tu corazón, prejuicios que no te dejan avanzar. No culpes a otros, no debemos de culpar a otros, simplemente es porque no has querido. Y si no has querido, no va a suceder nada. Verso 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no las destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Significa que si yo estoy esperando que lo profético se cumpla, y yo aviento por delante a mi familia, y no me comprometo, lo profético no tiene nada que ver conmigo. Los niños, mujeres y maridos estaban ahí porque estaban interesados en que Dios manifestara su gracia profética. No puede suceder nada en la casa si la familia no está unida en un mismo sentido. Yo te estoy hablando de un ámbito espiritual, ¿sí? Mucha gente ya deja de ir a la iglesia
porque no les gustó esto, no les gustó aquello, van en la carne. ¿Quién te llamó a ser juez? Ir a la iglesia nomás a calificar lo que te gusta y lo que no te gusta. Esta iglesia no me gustó porque el pastor predica así. Esta iglesia no me gustó porque los líderes son así. Entonces estás buscando la iglesia perfecta. No vas a encontrar la iglesia perfecta. No vas a encontrar a la iglesia que tú tanto anhelas. La iglesia es imperfecta. Y déjame decirte bien en claro. Tú y yo hacemos que la iglesia imperfecta, ¿sí?, muchas de las veces se divida y sufre consecuencias. Aquí estamos viendo una cosa muy importante. Judá e Israel no tenían la fuerza para venir contra Moab. No tenían la fuerza para ir contra los amalecitas. Estaban derrotados. El único que les podía ayudar a resolver este problema era Dios. Ahora, ve lo que dice en el capítulo 20, verso 14. Dice así, fíjate bien, después de que empiezan a orar, y estaba ahí Jalael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá esto, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Mas habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué está pasando hoy en día? La gente recibe una palabra profética, quiero esto, exigen la palabra profética, piensan que van con el adivino, y después de recibir la palabra profética se van felices, nunca se congregan, nunca van a la iglesia, nunca diezman, nunca son obedientes a sus pastores. ¿Cómo crees tú que se va a cumplir lo que tú quieres? Dice aquí que Josafat fue y se humilló. Después de la palabra profética, el resultado, ¡bam!, fue y se encontró con Dios. Dios, tú eres el que me vas a dar la victoria. Dios, tú eres el que me vas a dar la victoria. Ahora, ¿qué se manifestó ahí? La unción profética. Escucha bien, existe unción, don, oficio, ministerio o llamado profético. Aquí se manifestó una unción porque estaban todos congregados y vino sobre un levita, un adorador, un hombre que ministraba en el tabernáculo. Dios no va a manifestar lo profético en una persona que no está ministrando en su presencia todos los días. ¿Por qué hoy en día mucha gente batalla aún en creer en lo profético cuando una persona ministra a Dios todos los días? No cierres tu corazón. Después de lo profético debe de haber, fíjate bien, después de que te dan una palabra profética, número uno, debe haber humildad, humillación. Ponte de rodillas, dale gracias a Dios. Todavía no está la palabra profética, Señor, pero ya te estoy agradeciendo. Gracias, Señor, porque me consideraste. Si no hay fe, al tomar la palabra profética y ya estás dudando, la palabra profética que te dieron fue en vano. No fue culpa del profeta, fue culpa del que recibió la palabra con incredulidad. Número dos, obediencia. Josafat no pudo entrar en un ámbito de victoria sin obediencia. Número tres, fe. Y número cuatro, adoración y alabanza. ¿Qué pasó después de que Josafat se humilló? Porque no fue solo la palabra profética, fue que Josafat, escucha bien, Josafat humilló su corazón, adoró y alabó al Señor. Al día siguiente, los moabitas y los amalecitas, Dios manifestó una confusión y se mataron entre ellos. En ese momento el pueblo de Israel y Judá adquirió la victoria
sin derramamiento de sangre de su propio pueblo. Te voy a decir una cosa, lo profético sí existe, está a la mano, pero Dios no lo va a vertir sobre alguien que no está dispuesto. Si tú no estás dispuesto a recibirlo, si tú no has aplicado estos puntos tan importantes, no va a pasar nada. Si tú no lo estás haciendo, no va a pasar nada. Estos puntos son puntos que van a traer bendición. Son puntos que Dios promete darte bendición a ti y a tu casa si los aplicas. Yo les mando un fuerte saludo a mi hermosa esposa Mónica, un saludo a todos mis hermanos en Cristo que están aquí conectados. Les mando un fuerte saludo y yo sé que esta palabra va a ser de bendición para ti, de bendición para tu casa y para que cosas de tu vida sean alineadas día con día. Yo sé que Dios tiene promesas incontables para cada uno de nosotros y sé que al día el Señor está hablando el día de hoy y a pesar de que estamos viviendo tiempos tan difíciles, ¿verdad? Donde el amor de muchos se está enfriando. Mucha gente ya no cree en lo que dice la Biblia, de veras. O sea, a veces podemos leer la Biblia, pero ser solamente gente tan religiosa, tan adictas a la religiosidad, sin ninguna esencia espiritual. La religiosidad no es la que nos salva. Lo que nos lleva cada día a ese encuentro con el Señor es la fe, es la fe. Porque dice la Biblia en el libro de Romanos, el justo por la fe vivirá. Y nosotros fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Tal vez tú estás ahí y nunca has entregado tu vida a Jesús. Tal vez estás anhelando una palabra de parte de Dios y no sabes dónde buscarla. Lo primero que tú tienes que conocer es a Jesucristo como tu Salvador. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que repitas esta oración conmigo. Di, Señor Jesucristo, en este momento reconozco que tú eres Dios. Te pido perdón porque he dudado de tu existencia. Te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Y me arrepiento de todo pecado, Señor. Y yo decreto y declaro que el día de hoy voy a vivir como un hijo de fe y un hijo de obediencia. En el nombre de Jesús. Bueno, te bendigo. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y espero que al escuchar este mensaje hayas recibido mucha confirmación y bendición, pero que también lo puedas compartir a otros. Que Dios te bendiga atentamente, tu amigo y pastor Alfredo Madera Mejía.